Buenas tardes a todos los presentes. Les habla Moisés David Cantillo del Centra, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. En este momento les voy a hablar sobre una de las instituciones fundamentales de la época del Estado romano. En ese entonces, el Senado era una de las instituciones más importantes, también conocido como Senatus. Bueno, para ahondar un poco más sobre ello, es importante manifestar que el Senado es una de las instituciones más antiguas que han podido existir. En esta se efectuaban consejos que iban dirigidos al rey. El Senado manejaba o abordaba temas de políticas exteriores, manejaban finanzas públicas del mismo Estado romano y también daban consejos sobre aprobaciones de leyes o decretos. Aunque hoy en día ese Senado original de Roma ya no exista, fue clave para el desarrollo de muchas estructuras políticas y legales. Esto influyó de una manera importante en el ámbito estructural, puesto que hoy en día hay países en los cuales se cuenta con un Senado. Ahora hablaremos sobre cómo estaba compuesto ese Senado, ¿cierto? Entendamos que inicialmente el Senado lo conformaban 100 hombres. Es necesario precisar que todos los hombres eran patricios. Posteriormente, el número aumentó a unos 300 hombres, seguidamente a unos 600, hasta llegar a unos 1000 hombres, 1000 miembros que conformaban el Senado. Un aspecto importante es el de la selección de los miembros. Durante la República, los cónsules y los senadores tenían la responsabilidad de seleccionar a los senadores. ¿A quiénes? A los ex magistrados y a ciertos individuos que eran de la clase élite de Roma. Ellos tenían unas reuniones. Estas reuniones del Senado eran convocadas por los magistrados para los cónsules, los pretores y tribunos de la plebe, los cuales se realizaban en unos lugares específicos que el consejo tenía ya predeterminado, como lo era la Curia Hostila y luego la Curia Julia. Para entender esto, la Curia Hostila fue la primera casa del Senado. Era el primer lugar de reunión que ellos tuvieron. Por lo general estos eran lugares abiertos, eran lugares públicos. Y luego surgió la Curia Julia, que fue la segunda casa del Senado y fue la que reemplazó a la ya mencionada Curia Hostilia. Había unos procedimientos a seguir y todos los senadores seguían un riguroso orden. Ellos debían sobre muchas cosas, debían debatir propuestas que eran basadas en problemáticas que se presentaban en la sociedad para luego llegar a una votación. Actualmente, muchos países democráticos han adoptado instituciones parlamentarias que guardan relación
con el Senado original de Roma. Ahora bien, hubieron unos cambios. Anteriormente o al principio estaba compuesto, como ya lo había dicho anteriormente, por patricios. Estos patricios conformaban el Senado. Anteriormente los cónsules y luego los senadores seleccionaban a los miembros, generalmente eran magistrados, individuos de la clase élite del Estado de Roma. Habían funciones como las de aconsejar y asesorar, de entablar conversaciones de temas políticos extranjeros y militares, de guerra, ¿sí? Administraban finanzas. Con el tiempo ha habido unos cambios, como cuáles: la composición y selección, ¿cierto? Ahora se realiza a través de una selección popular, de un voto popular. Los senadores son elegidos por votación popular y es ahí donde se refleja el principio democrático. Segundo, la representación nacional está compuesto por 108 senadores, 102 elegidos por circunscripción nacional y 5 de ellos por circunscripción especial indígena. Tercero, pues sus funciones y poder. El poder legislativo directo, elaborando y aprobando leyes. Ya vemos que acá el poder legislativo es directo. Anteriormente no era directo, solamente era como consejos que se daban. Como cuarto, el control político, pues realizaban un control político y sobre el cual iba encaminado hacia la administración pública y de las ideologías públicas. Quinto, tenemos la aprobación de tratados. Estos tratados ratifican tratados internacionales y convenios internacionales exteriores. Sexto, se establecían juicios públicos. Ahora se podía juzgar o se puede juzgar a altos funcionarios del Estado. Como séptimo, presupuesto y finanzas. Como anteriormente se daba, una práctica de manejar y regular las finanzas del Estado y en la aprobación de presupuestos nacional y supervisa su ejecución. Octavo, tienen reuniones y procedimientos. Estos se reúnen en 2 periodos ordinarios en el año y están directamente relacionados con proyectos de ley y realizan debates y decisiones, por lo general, que son públicas. Ahora bien, existen unas diferencias en toda esta serie de composición que le he dado sobre el Senado. Diferencias anteriores y posteriores de ahora de la actualidad. Diferencias como cuáles. Hablando un poco del origen y de la selección de los miembros en el Senado romano, como ya lo había dicho, su composición era aristocrática, era una selección indirecta. A diferencia del Senado actual, en muchos países su selección para los miembros es una selección democrática. La elección es directa por voto popular. Diferencia entre el poder legislativo. En el Senado romano se realizaba por, ¿cómo le digo? Como a través de Senado consultos. En el Senado actual se realiza por actos legislativos directos, evaluando y aprobando leyes,
con lo que tiene que ver con el control político, en el Senado romano asesoraban y realizaban una prevención limitada. En los senados actuales ya el control es amplio, ¿cierto? Un control político más amplio. Entonces ahí vemos cómo estuvo conformado el Estado romano en lo que tiene que ver con el Senado, que fue una de las instituciones importantes en ese tiempo, la cual dejó como bases para futuros instituciones, las hoy conocidas como Senados de la República. Ya vimos cómo se daban anteriormente en Roma y cómo se dan actualmente.